Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a Resonantes en Canal 13. Oiga, cada vez que arrancamos el programa y me toman a mí como sentado, como hacia todo el fondo serio, negro de las luces y serio, significa, Cami, que en este estudio hay más personas aparte de mí y de usted. Sí, señor, eso quiere decir que no abren el plano para que sea sorpresa. Y es que yo creo que lo que veíamos hasta hace algunos segundos sonando y en el video con el que abríamos la canción dice un montón. Porque sí, yo creo que hay personas en las que uno piensa cuando ciertas cosas suceden en la vida. A mí me pasa que cuando ciertos acontecimientos de la música suceden, hay una persona en la que pienso de primero y es en Manuel Francisco Carreño. Por ejemplo, hace unos días se anunció el retorno de Pulp, que pues el próximo año habrá una gira en la que a donde sea que haya que ir iremos, y de una pensé en una persona, Manuel Francisco Carreño. Y sucede también con otra persona en la que uno piensa sobre todo cuando lee música, reseñas, entrevistas y demás, Cam. Así es, y ahí uno se pone a pensar como ve, ¿qué será por estos días de la vida de Ricardo? ¿Qué será? ¿Qué estará pasando? ¿Qué entrevista tendrá en mente? ¿Con quién se está contactando para traernos nuevos contenidos también a través del mundo digital y obviamente a través de las páginas que han escrito este par de personajes? Manuel, Ricardo, bienvenidos a Resonantes de Canal 13. Qué gusto para nosotros tenerlos por aquí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con Manuel y con ustedes. Manu, bienvenido a Resonantes. Mi querida Cami, como siempre es un placer verte, estar contigo, mi querido Camilo, que bueno, muchas gracias por invitarnos. Hombre, aquí estamos para charlar de música y de lo que quieran. Aquí estamos para charlar de música porque Camilo y yo nos la pasamos solos aquí echando cuentos, pero tenemos a dos expertos en historias y cuentos de música, porque sí, no están acá nada más porque nosotros los queremos y admiramos, sino porque están lanzando 2 libros, cada uno de manera individual hizo una tarea extensa. Yo creo que son libros que, aunque el ejercicio de compilación de las entrevistas en el caso de Ricardo o de la escritura, digamos, como de estas anécdotas por parte de Manuel, pues llevaron un tiempo específico, creo que son de esos libros que se llevan escribiendo toda la vida sin darse cuenta. Quisiera arrancar con Manu precisamente porque, pues, por culpa de los Ramones es eso, es todas las cosas que sucedieron en tu vida por culpa de artistas como los Ramones. ¿Cómo empezó a formarse en tu cabeza la idea de, oiga, pero todas estas cosas que pienso, que escribo, que he hablado, que he dicho, que contado, deberían ser un libro? Pues la verdad es que, bien lo decías tú, ese libro lleva en su creación 30 años más o menos. Siempre lo tenía en la cabeza cuando trabajé en distintos lados, en Radiónica. Siempre lo quería escribir, la gente me decía, pero usted cuando, todas esas memorias que tiene, todas esas cosas de las que a usted le gusta hablar, ¿cuándo va a escribir un libro sobre eso? Y entonces, bueno, digamos que un día tomé la decisión de hacerlo. Pocos meses después llegó la pandemia, no fue que yo por la pandemia aproveché a escribir un libro, sino que cuando estaba escribiendo el libro llegó la pandemia, fueron como 2 años, pero fue difícil porque precisamente todo eso y las memorias y todas las historias que tenía en la cabeza, pues una cosa es tenerlas en la cabeza y otra cosa es llevarlas a la pantalla, pues sí, a la pantalla del computador y que de alguna manera se vuelva una historia coherente, pero bueno, ahí lo logramos y finalmente es eso. Por culpa de los Ramones, hay que decirle a la gente, no es que sea un libro de punk 100%, es un juego de palabras porque finalmente una banda como los Ramones pues me ha marcado, pero hablo de todas las bandas que me han marcado, como The Cure, como Pixies, bueno, hay muchas ahí que si se leen el libro se darán cuenta. Pues sabemos libros por culpa de los Ramones y sobre el ruido, Cam. Sí, cuando uno se pone a investigar en internet, o sea, esto es lo que haría cualquier televidente y cualquier persona en el mundo. Ricardo Durán, nuevos libros o, no sé, bibliografía, ¿qué ha escrito? Y aparece sobre el ruido y le aparece esa típica reseña de Ricardo conversa con distintos artistas importantes de Colombia y demás acerca de distintos temas, incluyendo la música. Y ahí es donde uno se pone a pensar, entonces, ¿por qué se llama Sobre el Ruido? Ricardo, seguramente hubo una construcción un poco similar de unas historias durante un periodo de tiempo, y Sobre el Ruido lo primero que me lleva a pensar haciendo esa escueta búsqueda a través de un navegador es Sobre el Ruido, y a mí solo me recuerdan a mis papás diciéndome, quíteme ese ruido por favor que no me da a concentrar, eso no es música.
¿De dónde resulta saliendo un nombre como Sobre el Ruido para referirse a una recopilación de conversaciones con artistas? Pues ahí es un poco raro porque, digamos, yo no soy periodista, soy publicista, y cuando empecé a hacer el libro era un hobby porque yo no trabajaba en esto. Yo era publicista y ya, y docente universitario. Pero entonces lo que yo hacía en publicidad era escribir guiones sobre todo. Entonces en un momento dado, como hobby, resolví hacer un libro en el que se encontraran las dos cosas, la escritura y pues el amor por la música. Entonces yo empecé ahí a hacer entrevistas muy en un círculo muy pequeño, porque pues yo no conocía a nadie de la música realmente y nadie me conocía a mí. Entonces empecé así muy poco a poco hace creo que unos 11, 12 años. Empecé a hacer las entrevistas. Y desde que empecé, así se llamaba el libro. Y era como, digamos, en una primera instancia se llama Sobre el Ruido porque vamos a hablar sobre música, son conversaciones sobre música. Pero pues uno va aprendiendo mucho y va evolucionando también como periodista y pues yo me fui volviendo periodista. Entonces ese Sobre el Ruido ya adquirió como otras connotaciones. O sea, si estamos hablando sobre música, la música es lo que nos convoca ahí, pero la otra connotación es como que estar sobre algo es estar como en un nivel diferente. Entonces también tiene que ver con el hecho de hablemos de otra cosa para entender la música. Ok. ¿Sí? Es decir, a veces la mejor forma de entender la música es hablar de otras cosas que no son la música. De lo que lo rodea. Claro, porque la música no es así una cosa No nace. milagrosa que Sí. salga así de la nada, sino de un contexto, y ese contexto creo que es lo más importante en el libro, que es lo que lo lleva a usted a entender de dónde sale más allá de las canciones el personaje que rodea todo eso, y además ese contexto es el que le permite a usted identificarse con los artistas, porque vivimos en el mismo contexto. Es decir, si solo hablamos de música, puede que haya una barrera muy grande. Si hablamos del contexto en el que vivimos, nos acercamos mucho más. Sí, tenemos un punto en común diferente. Ricardo, si a uno le gusta la música, uno se puede encontrar, digamos, con bastante bibliografía de libros de entrevistas, ya sea con nombres muy grandes, con anécdotas muy particulares o ejercicios como, no sé, Nos vemos en el baño, que juega con otras narrativas. Pero en el caso tuyo hiciste una selección de un montón de entrevistas que tienes, que has tenido a lo largo de tu carrera, digamos, como en el periodismo musical, desde una arista distinta o una visión distinta. ¿Cómo fue hacer esa selección? Porque uno a veces tiene tantas cosas que no sabe si entonces mejor artistas con nombres muy grandes o una entrevista que fue muy importante porque tuvo algún tipo de revelación, una anécdota, una conversación íntima. ¿Cuál fue ese criterio para decir, oiga, yo tengo un listado de entrevistas muy vasto de lo que he hecho en mi carrera, de lo que hice, lo que también, la tarea que has hecho con Rolling Stone a lo largo de los años? ¿Cuál fue el criterio? Pues al comienzo, como era un hobby, el criterio era lo que se pueda. Okay. Sí, el que diga sí. El que diga sí y el que... pero ya cuando entré a trabajar en Rolling Stone, pues ya el nivel de acceso era otra cosa. Y lo que sí pasó, digamos, el libro tiene 18 entrevistas y 15 son inéditas. Es decir, 15 son hechas exclusivamente para el libro, no son... Es decir, yo no fui recogiendo cosas hechas para la revista para meter en un libro. Desde el comienzo eran colombianos, tenían que ser gente colombiana. Y en el camino hubo una cosa con la que me estrellé, y es que yo no quería entrevistas de promoción. Es decir, esas entrevistas que hacen los artistas cuando sacan un sencillo, yo no quería eso porque eso es como muy superficial y muy limitado en tiempo y todo esto. Entonces yo quería cosas a profundidad, pero cuando buscaba entrevistas a profundidad con artistas femeninas,
siempre me estrellaba. O sea, y no lograba ese acceso, aunque yo ya llevaba años siendo el editor de Rolling Stone. Entonces, eso me llevó a encontrar, gracias a María Isabel Ramírez, que es la persona que hace el prólogo del libro, una serie a descubrir una serie de presiones, una serie de discriminaciones, de cosas con las que se enfrentan las artistas femeninas y de hecho todas las mujeres en la industria de la música. Llegó un punto en que le dije a María, voy a hacer el libro solo con hombres. Me puede caer el mundo encima, pero lo voy a hacer solo con hombres. En la introducción voy a presentar esta situación, hablar de esa discriminación y de esas presiones, y quiero que tú hagas el prólogo como reforzando esto. Es decir, en esencia, ¿qué pasa? Que si Manuel es un artista y yo lo voy a entrevistar, pues yo lo puedo entrevistar y que los dos estemos en pijama y en chancletas y mal afectados y no pasa nada. Pero si tú eres una artista femenina y vamos a hacer una entrevista, el contexto, la industria, el público, todo te obliga a que tienes que estar maquillada, peinada, bien vestida, todas estas cosas. ¿Sí? De lo contrario van a caerte encima. Así es, así funciona desafortunadamente. Y eso que parece tan superficial marca un montón de cosas en la industria de la música. Eso hace que a las artistas les dé pereza hacer entrevistas, por ejemplo. A mí también me daría pereza si estoy obligado a peinarme, maquillarme, vestirme divinamente, porque es que si no, se me viene el mundo encima. Entonces, eso terminó también incidiendo en el proceso, en la selección, y llevó a ese punto. Vamos a irnos solo con hombres, pero todo el comienzo del libro plantea esa problemática y deja un punto de partida para que el siguiente libro sea solo con mujeres, que es una cosa en la que ya estoy trabajando. Ok, pues creo que hay un tema interesante a discutir a profundidad, pero quería como saltar a Manuel porque creo que precisamente cuando uno empieza a hablar de música se plantea uno un montón de problemáticas, de preguntas e inquietudes. Y Manu, vos llevas siendo profe, periodista por muchos años, pero una cosa son los formatos en un salón de clase, en televisión, en radio, en donde finalmente uno está como preso mucho más de su emoción, en especial cuando uno habla de música, pero a la hora de un poco racionalizar esas emociones y materializarlas en el papel, me imagino que uno se enfrenta con un reto profundísimo. ¿Cómo fue el ejercicio de, listo, quiero contar estas historias, pero de qué manera les doy forma y sentido a lo largo de un libro? La verdad es que eso que tú dices tiene además un problema, y es que, pues no un problema, pero yo toda la vida me he ganado la vida hablando. Yo hablo, soy profesor, lo que tú dices, en la radio, he escrito, sobre todo cosas académicas, era lo que había hecho. Y esto necesariamente cuando lo empecé a escribir, ahorita Ricardo decía una cosa que para mí es clave, el tema del contexto. En mi libro también el contexto es importante, seguramente de otra manera, pero es mi contexto, o sea, porque el libro pues cuenta no solamente cómo me encuentro con la música, sino en qué contexto, en los bares a los que iba, con las mujeres con las que estaba, las exnovias que me rompieron el corazón, los amigos. Todos esos son contextos y si se quiere son excusas para contar esa historia. Sentarme a hacerlo, cuando yo ya siempre había tenido la idea de, claro, yo me siento y he hecho esas historias, pero cuando llegó la hora de escribirlas, yo, como decía, siempre lo que había escrito era más académico, mis tesis, todo. En la academia, lo único importante es que uno diga lo que tenga que decir, cite a quien tenga que citar y lo demuestre y ya. En la academia, en una tesis, nunca nadie le va a pedir una cosa que a mí, mi editor Juan David Correa, a quien le mando un gran abrazo, me pidió todo el tiempo, que era el tono. No, lo que usted está diciendo tiene que tener un tono.
tenemos que encontrar su tono. Si usted va a hablar de sus encuentros, de los bares de los 90 a los que usted fue, cuéntelo en un tono, no siempre, porque si no simplemente son cosas que están ahí. Y encontrar ese tono, aunque yo creía que lo tenía más o menos lo tenía, pero era difícil. Claro, tú que me conoces, que has trabajado en radio conmigo, el tono radial, el tono para hablar, lo tengo. Ahora, llevar eso a la escritura tiene un nivel de complejidad que, bueno, por eso me demoré un tiempo haciéndolo, pero finalmente se logró y al final es como que encontré mi voz interior, ya no solo para hablar así como estoy hablando acá, sino en el libro. Y al final, Juan David, mi editor, cuando tuvo que definir la palabra para el tono que estaba usando, usó la palabra desenfado. O sea, como que es también un poco como creo que yo hablo en general en la vida, es un poco como con desenfado, como casi en una conversación. El libro claramente es muy poco formal, es lo más informal que se puede haber y está pensado desde muchas partes como una conversación, porque también el libro, pues una cosa que es chévere es que tiene los códigos QR de las listas que yo voy hablando para que la gente los vaya oyendo, y de eso se trata, de que sea una conversación. Entonces ese tono de desenfado, aunque pareciera fácil, fue una de las cosas más difíciles del libro, pero al final, cuando lo encontré, una de las más satisfactorias. Bueno, ¿cómo ha cambiado el rollo de cada uno respecto a la música? Una cosa es un momento en el que uno en algún momento de la vida se encuentra una banda que le cambia o un artista que le cambia, por el cual uno empieza a descubrir otros sonidos, a descubrir otras bandas, tal vez a la que uno le agradece a hoy día que nos ganamos la plata a partir de lo que sabemos por esa banda y por tantas otras. Claro, eso pasa en un momento de la vida, pero los libros que ustedes han escrito se escriben en otro momento de la vida, completamente diferente. Ya no solo es esa primera banda, sino son miles. Ya no es solo esa primera entrevista, sino hay varias. Ya no es solo ese primer texto que uno se atreve a escribir acerca de música, sino que hay varios. Quisiera que los dos me respondieran esta pregunta, y es cómo ha cambiado su perspectiva respecto a la música desde esos primeros acercamientos hasta el momento de sentarse a escribir un libro ya a tiempo muy actual. Quiero empezar por Ricardo. Esto no va a ser muy bonito, pues no es así muy simpático lo que voy a decir, pero digamos en mi trabajo yo siento que uno tiene que proteger la pasión por la música. Ok. Porque a veces el estar como tan inmerso en el asunto de la industria de la música, eso le puede, eso puede complicarle a uno la vida, porque estar tan inmerso puede quitarle la magia a un montón de cosas. Okay. Entonces, yo personalmente necesito un poco de distancia para proteger esa pasión. Y normalmente esa distancia se la doy con el tiempo. Es decir, yo evito mucho el hype, es decir, que sale algo y todo el mundo habla de eso y todo el mundo tiene que oír eso. Y cuando uno está en esto sabe por qué se da ese hype, sabe qué hay detrás de ese hype, sabe cómo se genera ese hype. Y ese hype es lo más lejano a la magia de la música que existe, ¿sí? O sea, detrás de eso hay un mundo de gente de relaciones públicas y agencias de prensa y bueno, todo eso. Entonces yo necesito tiempo para las cosas. ¿Qué tanto? O sea, por ejemplo, hablemos de fenómeno Billie Eilish. Yo puedo necesitar 20 años para algunas cosas. O sea, por ejemplo, Billie Eilish. O sea, yo lo oigo, me parece que está bien, ¿sí? Pero este no es el momento para mí con eso. Ok. ¿Sí? Entonces, pues en la revista hay más gente que de pronto, por pertenecer a una generación más cercana, está más capacitada, no sé si emocionalmente, para hablar de eso que yo. ¿Sí? Es decir, de pronto en unos años yo me voy a sentir en mucha más capacidad de hablar de Billie Eilish como a mí me gusta. ¿Sí? Sí. En cambio,
Creo que hay ciertas cosas que por el tiempo que llevan funcionando, que llevan sonando, que llevan en contacto conmigo, puedo hablar desde otra perspectiva. Desde una perspectiva que me gusta más y que me parece más interesante. Es decir, alejada de ese hype, pensando en... Yo siempre me pregunto cuando oigo algo nuevo ¿voy a querer oír esto dentro de 5 años? Creo que es una pregunta regular en la gente que medio trabaja en el cuento. Oiga, buen dato ese de darle tiempo a las cosas. No lo había pensado de esa forma. Manuel, ¿cómo ha cambiado la perspectiva de la música respecto a Manuel encontrando gusto musical y Manuel ahora que escribe un nuevo libro? Lo primero que yo quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con Ricardo en este tema de que cuando uno trabaja en un medio musical, ese riesgo de perder un poco como el gusto y la pasión, pues es un riesgo muy grande porque cuando uno todo el día... Es trabajo, sí. Exacto, y me pasaba a mí trabajando en Radiónica, pues que llegaban todo el día sencillos, todo el día la nueva canción de este, la nueva canción de este, tan, incluso de artistas que me gustaban mucho, y yo llegaba a mi casa y lo último que quería hacer era seguir oyendo radio, cualquier emisora, o sea, quería desconectarme, ni siquiera me conectaba a las plataformas, nada, era como que necesitaba era descansar de la música. Y esa fue una de las razones por las cuales dejé la radio, porque yo una de las cosas que nunca he querido es dejar de ser el fan que soy. Y entonces, todo lo que dice Ricardo me parece muy interesante. Tal vez yo tengo otro método, que no es tanto el tiempo, sino es el instinto. El hype puede o no va a aparecer, yo puedo encontrarme uno con el hype, y el hype puedo entender que haya una máquina detrás de eso, pero yo me la juego es con el instinto, con esto que estoy oyendo, esto... De tripa. Sí, si las tripas son las que me dicen, esto me va a gustar, lo estoy oyendo. Yo no me hago esa pregunta a los 5 años. Para mí es importante si en este momento me está... Claro, la de los 5 años, más bien me la hago 5 años después. A los 5 años digo, vuelvo y miro y digo, esto como ha envejecido en mí, por ejemplo, y entonces vuelvo y me lo pregunto. Pero cuando las cosas me las encuentro, me gusta. Yo, por ejemplo, veía, cuando estaba en Radiónica, veía a muchos de mis compañeros allá, que cuando habían conciertos, ellos se hacían en una parte específica al lado de donde estuviera el sonido, y entonces escuchaban el sonido, la calidad, qué tal. Y yo nunca quise dar ese salto. Para mí lo importante era un concierto, si era un concierto de alguien que me gustaba, era irme adelante, gritar, llorar, saltar, poguear y lo que fuera. A mis 45 años estuve haciéndolo con los Libertines y con Idols, y me di cuenta que creo que ya no puedo seguir haciéndolo. Que puedo hacerlo desde más atrasito. Pero esa es otra historia, pero digamos que pasa por ahí. Pero para contestar exactamente rápidamente la pregunta, yo creo que en todos estos años, primero hubo una gran emoción. Yo me acuerdo cuando descubrí, que lo cuento en el libro, primero el rock en español y después todo el rock alternativo, cuando empecé a ir a los bares que había en esa época en Bogotá, de los cuales hablo en el libro, Transilvania, Floristeria, bueno, todo eso. Ya cuando empecé a trabajar en música en los 2000 y por ejemplo cuando aparece el reggaetón, obviamente mi primera reacción sí fue como esta reacción de esta reacción que tenemos los rockeros de sentirnos por encima del mundo. Como, ay, esa música que oye esa gente, uy. Creo que todos en algún momento hemos pasado por ahí. Yo pasé por ahí cuando salió el reggaetón, recién salió. Curiosamente, esas canciones de reggaetón que en algún momento me parecían horribles, las amo todas. Las de Tego Calderón me parecen buenísimas. Y lo que he aprendido con el tiempo es que ya abandoné los prejuicios, buenos y malos. Yo no creo que ninguna música sea superior que otra, y que son muy bobas estas cosas de que es que mire las letras tan no sé qué. No, algo están diciendo que le está calando a la gente. Yo creo que uno tiene que entender eso también. Pueden ser muchas cosas. Entonces, digamos que pasé de la gran emoción a ser prejuicioso y hoy en día a gozarme todo como me llegue y ya.
Y Manu, nos contabas hace un rato el ejercicio de las playlists en el libro, que es muy importante, porque le pasa a uno mucho cuando está, a mí me pasó hace muchos años leyendo La nostalgia del melómano de nuestro compañero Garay, Juan Carlos Garay, que yo estaban nombrando discos de jazz, yo tenía que parar a buscarlos, no había plataformas en esa época, entonces era un poquito más difícil, pero es muy interesante el ejercicio de ir escuchando, así uno no sea sensible, digamos que no haya conocido demasiado ni de Bowie, ni de Pixies, ni de Smiths, sin fin de bandas que nombras, uno puede enamorarse del libro porque tiene la forma de entender de lo que estás hablando, así uno no sea el fan. Sí, y ojo, el libro, bueno, en gran parte es sobre rock y muchas de esas listas son de rock, pero en algún momento hablo de merengue. Tú eres un fan del merengue acérrimo. Y hay una lista, hay una playlist de merengue en el libro y hay una playlist de lo que yo llamo y pongo en el libro, abro la discusión sobre la balada pop en español, que creo que es el término que se debe usar para la muy mal llamada música de plancha. Sí, término que no me gusta y que yo hago toda una diatriba contra ese nombre, pero también hay una lista de balada pop en donde está, de hecho, una de las canciones que la gente más me ha preguntado que se ha leído el libro es una que se llama ¿Quién piensa en ti? De Gonzalo. Sí. No me pongan a cantarla aquí, por favor, pero que es una muy famosa balada y yo hablo que esa canción cuando era chiquito como que fue una de las primeras canciones que me hizo pensar como en el quedarme solo. Y yo estaba muy chiquito para pensar en esas cosas, pero la canción tenía una letra tan triste, a pesar de que era una canción movida en su música, pero triste en su letra. Entonces, pues, como que hice eso. Y entonces lo que es chévere, a mí me parece, es que más allá de que uno le guste o no los artistas, los Pixies o los Smiths o The Cure o The Idols o cualquiera, es que las listas, algunas pues son unas listas que tienen que ver con géneros y otras hay otras canciones que tienen que ver con, hay un capítulo completo sobre amores y desamores y entonces ese tiene canciones variadas porque son todas las canciones que dediqué en algún momento y ahí hay de todo. Entonces creo que un poco como lo que yo busco finalmente más que como que la gente le guste tal banda, no, bueno, chéverísimo si las conocen, es como que el libro se lee cantando, el libro tiene como una tonada, el libro tiene como un swing y eso es lo que busco también con las listas y para que la gente las vaya oyendo, como que, de nuevo, que la gente mientras va leyendo vaya diciendo, mire, es que tal, no sé qué, como que se arme la conversación. Y precisamente que haya tantos géneros combinados, pues al final uno es eso, como una suma de un montón de cosas, también derrumba ese concepto que a mí tampoco me gusta para nada del placer culposo, como si algo que a uno le gusta le debería generar culpa, ya sea porque a uno le gusta Bad Bunny o porque le gusta Daniela Romo, que finalmente hablabas un poquito de ya a estas alturas uno se quita el prejuicio, pero no debería llegar con la edad, sino con esta época de la vida. Yo hablo de eso también exactamente, hay un pedazo en donde hablo de que los placeres culposos son una cosa que además nos inventamos nosotros mismos para sentirnos mejor. O sea, como que... Para excusarnos. Para excusarnos. Es como, ay, sí, tal cosa. Sí, eso es un placer culposo que tengo. Pero ¿por qué tiene que ser culposo? Si te gusta, te gusta. O sea, y si te gusta, y muéstraselo a la gente. O sea, no creo que deba haber música vergonzante. Si nos gusta, nos gusta. Ese es el tema del placer culposo. Creo que tiene que ver con esto que hablaba del rockero, un poco subido. El placer culposo es una de esas cosas de la moralina rockera. Hay que bajarse de todos esos prejuicios. Y eso es lo que yo trato de hacer en el libro. La gente me decía, usted no habla mal de nadie en el libro. Y yo decía, pues que ese no era el punto. ¿Para qué hago un libro yo diciendo las bandas que no me gustan? Hay una sola que la nombro, que la odio mucho, no voy a decir cuál. Porque se lean el libro. Pero, y ni siquiera digo que es mala, que eso es otra cosa. Digo es subjetivo hasta. Claro, digo que yo la odio por temas personales. Se tiene que leer el libro, el último capítulo. Pero el resto, pues, es precisamente es una celebración sobre la música. Aparte esa superioridad moral del rock, para saber que el rock tiene letras bien feas, ¿o no, Cami? Sí, de todo, hay de todo. Hay de todo. Y en ese hay de todo, Ricardo, a mí me surge una pregunta. Seguramente hay ejercicios periodísticos de varias personas que trabajan en este cuento también del periodismo musical que llegan a una entrevista con sus preguntitas,
pasan con un artista. Van con el segundo, son las mismas preguntitas, pero acomodadas al otro artista. ¿Cómo hace usted para cambiar el tono, para cambiar la forma y cómo se prepara esa entrevista? Tal vez podemos llevar la pregunta más allá. Una cosa es entrevistar a Edson Belandia, otra cosa es entrevistar a Carlos Vives, otra cosa es entrevistar a Juanes, pero quisiera quedarme con ¿cuál es esa otra cosa? ¿Cuál es esa otra forma? ¿Cómo se abordan esa entrevista con artistas tan mainstream? ¿Cómo se abordan las entrevistas con artistas un poco más alternativos y que seguramente en el libro, si uno agarra, este no lo conozco, pasémonos al siguiente? O, no, uy, este sí me interesa leer todo lo que escribieron. ¿Cómo le encuentra uno esa forma? Pues cuando yo empecé, que no ejercía el periodismo, ese hobby de ese libro que me estaba imaginando sí tenía un formato y eran las mismas preguntas para todos. Ok. Pero con el tiempo yo dije, esta vaina es aburridísima, no tiene sentido porque cada personaje es distinto, no puedo hacerle las mismas preguntas a todos. Entonces, pues lógicamente eso va evolucionando cuando uno aprende a preparar entrevistas. Y yo creo que hay varias cosas para tener en cuenta. Digamos, una es que yo siempre intento que la entrevista sea una conversación, no un interrogatorio. Okay. O sea, esta cosa de llegar uno con las preguntas y le leo la pregunta. O sea, como estamos haciendo nosotros, que No. Ricardo, Manuel, tal cosa, y uno va tirando la bola. No, es más hablado. Claro. Sí, una conversación, no un interrogatorio, casi como un partido de tenis. Ok. Y usted tiene que estar con los 5 sentidos a ver qué le están tirando, porque lo que el personaje le mande puede ser más interesante que lo que usted pensaba preguntar. Es cuando se le desbarata a uno todo. Claro, y eso o sea, a veces pasa que yo hago algunas entrevistas de 20 minutos con un personaje muy duro y la hago a las 2 de la tarde y ya queda uno cansado el resto del día porque le toca estar atento a 1.000.000 de cosas. Al tiempo, a la calidad del audio, a si me preguntó, si me contestó, si... Como que pueden ser 20 minutos de mucha atención y pues si es más largo, peor. Entonces yo intento que esas conversaciones sean lo más horizontales posibles. Es decir, que no sea como que allá está Sting y aquí estoy yo. No me voy a poner de compinche ni de igualado, pues, pero sí debe haber algunas cosas en las que nos encontremos como seres humanos, como personas y busco eso. Entonces eso exige que uno como que se adapte mucho más a cada personaje y encontrar las cosas donde el contacto sea menos de periodista a estrella o cualquier cosa así, y siempre tratar de que sea horizontal, no la estrella y el periodista, o tampoco cuando se trata de un artista emergente, el periodista y el artista El periodista emergente. estrella y el artista Claro, emergente. que eso no, eso me parece que uno tiene que evitarlo todo el tiempo, buscar siempre que sea así. Pero eso, la clave es mucho trabajo, es mucho... O sea, hay gente que piensa en esto que es que venga, le hace una entrevista de 15 minutos a mi artista y creen que el trabajo de uno son 15 minutos. Una entrevista de media hora a uno le puede representar Una semana de trabajo. 5 horas y media efectivas, pues, de trabajo, de preparación, de edición, de todas esas cosas. Eso me lleva a hacerlo comprometer al aire. Entonces, espera un segundo. Por ejemplo, también una cosa que yo hago mucho es, antes de entrevistar a un artista que nunca ha entrevistado, ver Las entrevistas. entrevistas que haya hecho, aunque nuestra entrevista no vaya a salir en video, porque entonces uno ve el lenguaje corporal, ve si responde cortico, si responde largo, porque eso, solo eso le puede a usted desbaratar todo, porque a usted le dicen tiene 20 minutos o media hora o 40 con fulano. Si el tipo responde largo o si responde cortico, le cambia todo. O 2 preguntas o Absolutamente, 10. exacto. Entonces usted tiene que tener siempre más preguntas, tiene que estar preparado a contrapreguntar. Es un ejercicio en el que todos los sentidos de uno tienen que estar ahí. Bueno, yo iba a llevarlo a este punto. Su peor decepción en una entrevista.
Mi peor decepción. Usted salió de esa entrevista y dijo, chimba esto, pues. No vuelvo Pues nunca por ahí más. le dicen a uno que no conozca a sus ídolos Sí, también, sí, ¿no? ok. 100%. Yo, en el libro Confirmo. también hablo de eso. Confirmo. Eso es importante. Bueno, antes de eso, por ejemplo, alguna vez yo le dije a un personaje de una disquera, un día de esos que está uno hasta acá de... Le dije, ¿sabe qué? Me voy a dedicar a oír artistas muertos. ¿Pero por qué? Porque no tienen staff. Nadie va a venir No a decir, tienen manager, no tienen jefe de prensa, no tienen nadie. Nadie me que los va a co- dañar. ¿Sí? Me dijo, vea, si alguien tiene staff, es Diomedes Díaz. Entonces, uno no tiene escapatoria ahí. Tiene uno que, como les decía ahorita, tratar de proteger la pasión por la música. Ahora sí, bueno, lo bueno es que no me voy a comprometer tanto, pero por ejemplo para mí fue muy decepcionante. Yo sí tuve la suerte de ir al concierto de conciertos, que hay una parte del libro de Manuel donde dice un concierto que me marcó la vida y no pude ir. Y yo toda la vida, un poco también como Manuel, he sido fan de Miguel Mateos. Y hay gente que me abre los ojos así, ¿Miguel Mateos? Sí, yo me crié con Miguel Mateos. En parte yo voto como voto por las canciones de Miguel Mateos y pienso como pienso muchas cosas por las canciones de Miguel Mateos. Cuando finalmente lo pude entrevistar, ahí no tuve que preparar la entrevista. Pero porque Porque se llevaba sentía 30 ya... años, Ok, ok. era como Preparándose, entrevistar a un tío, ¿sí? O sea, uno tenía ya todo, lo que hice fue anotar para que no se me olvidara, pero no preparar una entrevista. Entonces, pues eso fue un momento sublime. O sea, yo he tenido la suerte de entrevistar a Metallica, a Sting, a un montón de ídolos muy grandes, pero que me emocionara a mí mucho entrevistarlo a él. Pero antes de entrevistarlo a él, entrevisté a un personaje que se llama Didi Goodman. Y era el teclista de Miguel Mateos en el concierto de conciertos. En esa época tenía una banda increíble con Ulises Butrón y Cachorro López y todo esto. Y el teclista era Didi Goodman, que luego estuvo o está en una banda que se llama Brazilian Girls. Espero no estar diciendo barbaridades, creo que estoy... Pero entonces me salió una entrevista con Didi Goodman y además era como en un aniversario del concierto de conciertos. Entonces yo dije, esto queda bonito. Y me pongo a hablar con el tipo por teléfono y el tipo no se acordaba De nada. absolutamente de nada del concierto de conciertos. Entonces, No, güey. pues yo no hice nada con eso. O sea, yo Sí, claro. el tipo no se acuerda de nada. Y yo no lo entrevisté para hablar de Brazilian Girls. Yo lo entrevisté para hablar de este aniversario, pero no se acordaba de nada. De eso que por ahí dicen que si usted se acuerda de los 80 es que no los vivió. Sí. Pues yo creo que el hombre los Qué vivió. difícil. Los vivió intensamente, pero no. Nada. Dale, Manu. No, quería contar una Sí. cosa muy rápida, sin dañar El interrogatorio. el interrogatorio. Que a mí me pasó precisamente entrevistando a Pixies cuando vinieron por primera vez Black Francis de Rudo. al Stereo Picnic. Se sabe, tiene fama que Black Francis es un tipo muy difícil, no solo en su vida. Sí, él acabó con los Pixies la primera vez mandándoles un fax a todos los integrantes diciéndoles que se acababa la... Él es un tipo difícil. Y todos los que habían entrado a entrevistarlos antes de que entráramos nosotros salían diciendo, ese man es... Caras largas. Sí, Wichi, wichi. y caras largas y madrazo largo. Sí, alguna que otra palabrota. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a preguntarle cuáles son sus... o sea, ¿qué siente que llegó Estar en Colombia. siente estar en Colombia y cuáles son sus... Yo dije, no, que entre el fan. Claro. Y entonces entró el fan. Y entonces cuando nos dijeron que no nos los podíamos abrazar, que nada, yo entré y les dije, ¿sabe qué? Yo no vengo a entrevistarlos, solo a decirles que durante una época en Bogotá habían unos bares donde ustedes sonaban y hacían que todos los que estábamos en esos bares fuéramos felices y ustedes fueron los dueños de Bogotá, aunque sea por un tiempo. Así que yo solo les quiero dar las gracias. Los tres me abrazaron, a mí, ellos. Como entrevista, seguramente no fue buena, pero para mí fue mucho más, o sea, eso es
o sea, a veces sacarme precisamente la formalidad y volverla así, el fanatismo puede servir. Eso era lo que Pero quería decir. yo estoy de acuerdo también con Manuel ahí. A mí también me ha pasado en situación, bueno, digamos con Miguel Mateos, pues lo primero que yo hice fue decirle, esta noche lo voy a ver a usted como por la 11ª vez. Entonces, toda la vida lo he oído, porque creo que eso como que Aplaca, sienta sí. la cosa, Claro. como que pues, estamos los dos con los pies en la tierra y el personaje valora eso también, por ejemplo, con David Coverdale de Whitesnake, que seguramente Ahí también- me hago chichillo. Claro, porque es muy loco también cuando a usted le suena el teléfono y un número no identificado, es aló. Y el tipo le dice, Ricardo, soy David Coverdale. No, ahí ya No, se morir. quiere morir. Entonces ahí también uno para tranquilizarse y para bajarle a la cosa le dice, vea, De la cosa es entrada. así conmigo. Sí. ¿Sí? Y la tarea hoy va a ser entrevistarlo. Empecemos, ¿sí? Y ya está. Eso creo que también, eso creo que es bueno. Es como cuando los comentaristas deportivos trataban de mostrarse imparciales, pues que era una No farsa. existe, sí. Sí, pues uno es fan, es fan. Sí, uno ¿Qué es fan, es hacemos? fan. Maravilloso. Precisamente hablar del concierto de conciertos, de como de esas épocas que fueron tan importantes, bueno, para cada uno, pero en especial para ti, Manu, me inquieta una pregunta alrededor como de la nostalgia. Y es que a veces es peligrosa, es hermosa porque hace que uno pueda expresar y evocar un montón de momentos y de cosas, pero a la vez hace que esa visión de todo tiempo pasado fue mejor, pues hace que uno viva, se quede en los 80, en los 90 o en cualquiera que sea esa época que fue importante para uno. ¿De qué manera uno logra como no dejar la nostalgia a un lado como una herramienta para contar historias, pero sin que se le vuelva como el filtro y la visión absoluta de la vida y poderse mantener uno como vigente en su mirada de la música en este caso? Es que precisamente, y en el libro arranca con eso, en donde yo hablo, pues digamos que yo tengo la suerte, o si se quiere la maldición, todo eso en el libro se explica, de tener muy buena memoria para ciertas cosas. Yo no sé la tabla al 7, pero sí me sé, yo no sé, la formación del Santa Fe del 95, o el tracklist sí, de un disco, o la filmografía de Scorsese, qué sé yo. Y todas esas cosas sirven y las recuerdo con mucha felicidad y todo, pero también entonces recuerdo obviamente todo lo que me pasó con cada una de los amores que tuve. Entonces están los recuerdos buenos y los malos. El libro arranca con una canción de Mecano que se llama Ay, qué pesado, que es una canción que dice, ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado, y que después dice, mira que hemos hablado que los recuerdos son mentiras y que nublan la razón. Los recuerdos son mentiras. Son construcciones. Los ahí. recuerdos son construcciones que hacemos nosotros de otros momentos para sentirnos mejor. Y además yo, que soy un nostálgico empedernido, caigo en una espiral que es que, digamos, ahorita, en este momento de mi vida, puedo estar pensando, tan rico que era mi vida hace 5 años, no sé qué. Y cuando llegue dentro de 5 años a otro momento, voy a estar pensando tan rico que era en este momento. O sea, nunca apreciar lo que está pasando por estar pensando en el pasado. Parte del libro precisamente fue como me cansé del tema de todo tiempo pasado fue mejor, porque no es así. Tengo ya claro que no es así. Lo que hago en el libro es contar estas historias y de alguna manera me estoy quitando encima una carga también. Al contarlas, es como que ya les doy un cierre también a todas esas historias. Eso sirve, es muy catártico el ejercicio de escribir para la memoria y cerrar con eso. Y además el libro, aunque es de tiempo pasado y de memorias, su último capítulo tiene que ver mucho sobre el presente, sobre lo que está pasando en mi vida y en el mundo hoy, precisamente para no quedarnos con esa idea de todo tiempo pasado fue mejor y todo eso. La nostalgia puede ser muy chévere, bien manejada, pero si uno le deja que se lo tomen a uno, puede ser de verdad destructiva. Una cárcel, sí. Y afortunadamente creo que este ejercicio me ha ayudado mucho a eso. Ricardo, ¿qué tan difícil es publicar algo sobre música en Colombia? Llevarlo a un libro, encontrarse una editorial, encontrarse un editor.
públicos que consuman. Pues ahora justamente hablábamos con Manuel de eso porque Manuel tuvo la oportunidad de publicar con una gran editorial y yo publiqué independiente. O sea, yo hice igual el proceso de buscar las editoriales grandes y toda esta cosa. Y la respuesta no fue pues así como muy entusiasta. Entonces también llega un punto en el que uno dice, me voy. Fue. ¿Sí? Creo que esa es la lección más grande que por lo menos a mí me ha dejado el libro. Uno tiene que echarse al agua con apoyo, sin apoyo, con lo que sea. Y tiene que hacer el libro en el que cree. No un libro ni para complacer a nadie, ni pensando en que me aplaudan. Porque sí, y también lo hablamos ahorita. O sea, si uno quiere hacer plata, o por el lado de una editorial grande o por el lado independiente, no haga un libro. Esa es la peor idea que se le puede ocurrir. No es eso. Pero ha sido un proceso bien bonito desde la independencia porque me ha tocado hacer todo. Es decir, me ha tocado hacer la prensa, me ha tocado hacer la distribución, me ha tocado cargar cajas, me ha tocado ir a hacer el envío, me ha tocado cobrar, y eso es muy chistoso, uno así dando vueltas y toda esta vaina, y el Excel con cuántos vendí, y este ya le pagué, y este ya se lo envié y todo. Y es muy interesante también porque lo pone a uno casi que del mismo lado de los artistas independientes. El que uno ha visto desde Claro. algunas veces que vienen acá, uno está a su nivel. Exacto, a mí me pasó que apenas me entregaron el libro, tenía el libro en una fiesta y estaba Lucio Fellet. Entonces me puse a hablar con él y me dijo, le está tocando exactamente lo mismo que a mí. Entonces ese lado también es muy bonito. Que se cometen más errores, que uno toma decisiones equivocadas, obvio, porque uno está haciendo todo o por lo menos yo he hecho todo a punta de instinto. Por ejemplo, me invitaron a una feria del libro y eso cómo es, eso cómo se come, o sea, pago yo, paga usted, ¿cómo es esta cosa? Pero entonces va uno aprendiendo y va también como metiéndose en una dinámica o sea, yo siempre he sido muy penoso, muy tímido. Pues alguien dirá, pero usted entrevista a esta gente y ¿cómo? Es otra vaina. Pero ya como que aprende uno qué es lo peor que puede pasar. O sea, lo peor que puede pasar es que me ignoren este correo o este WhatsApp o que me digan que no O que le den a uno otra persona de contacto y sigue la vida. porque ¿qué más? o que la cosa reviente y entonces yo creo que es difícil y es mucho trabajo. Además, yo creo que aquí en Colombia no se deben vender así muchísimos libros que digamos tampoco, pues tiene que ser uno Pablo Coelho o un personaje de estos o un youtuber muy famoso, una vaina así. Pero de resto estamos todos dando la pelea y yo creo que en este punto, yo no sé, yo creo que en Colombia el que venda 500 libros es un berraco. Es un monstruo, ¿sí? Entonces, pues es de mucho aprendizaje, pero también, digamos, en mi ejercicio, cuando yo me acercaba a las grandes editoriales, siempre tenía el temor de que me dijeran, sáqueme a este personaje, o Ok. métame a este personaje. Y ahí yo no estaba dispuesto a ceder, porque el propósito del libro era justamente esa diversidad, ese espectro tan amplio. Que estuviera Masacre con el death metal y estuviera Juanes y estuviera Cepeda, pero que también estuviera Dilson o estuviera Elkin Robinson. Eso es fundamental en el carácter del libro. Entonces, pues yo no. Bueno, Que a me ver, dijeran saque a este era perder parte de la esencia del libro. desde la independencia sí se puede garantizar es el contenido Claro. real del autor. Va todo en mis términos. De hecho, entrevistando a Alex Oquendo de Masacre hay un momento, y eso lo dejé en el libro, precisamente por eso, que él me dice, ¿usted sí puede sacar esto que le estoy diciendo? Y yo, pues claro, pues este es mi libro, aquí Yo podemos veré. hacer lo que nos dé la gana. Entonces, eso también era como parte del propósito.
más que en mis términos, en términos de las personas que hablan ahí, porque pues uno es, o sea, yo ahí lo que hago es convertirme como en un canal para que estas personas puedan transmitir unas ideas, unas perspectivas a un público. Bueno, Ricardo, y para ir cerrando la conversación con usted, ¿yo dónde consigo Sobre el Ruido? O sea, soy una persona en otro lugar de Colombia, ¿dónde consigo el libro? Pues justamente ya, como esto me ha tocado solo, esa parte- Al correo. No. Bueno, por ejemplo, he vendido muchos por Instagram. prácticamente. Ok. Sí, como Ricardo Durán Sobre el Ruido, ahí está. Está, por ejemplo, en Mercado Libre, está en una plataforma que se llama Artífice. Hace ya un par de semanas está en Tango Discos, ya está en RPM Records. Entonces bueno, ha ya. sido todo ese proceso como de ir sumando puntos de venta y canales de distribución. Ah, bueno, entonces ahí ya saben, hacer la vuelta. Instagram facilito, ahí las plataformas de venta en Colombia y se los encargo. Sobre el Ruido, de Ricardo Durán. Y precisamente también para cerrar, Manu, como un resumen de esa experiencia también con una editorial que también tiene sus peripecias, tiene sus aristas, cómo fue y a su vez también, claro, me imagino que eso permite tener una distribución pues, amplia. ¿Cómo ha sido tu experiencia Por culpa de los Ramones? Yo estaba rezando que de entrada no me fueras a preguntar en dónde se conseguía, porque no quería sonar muy antipático, Porque, no porque sé. la respuesta es como... todas las En librerías. donde todas las quiera, librerías. en donde quiera. A diferencia del de él. Entonces, no, sí. Pero, a ver, yo claro, seguramente es un proceso distinto, porque yo tuve, digamos, contención, gente que estuvo pendiente, digamos, en todo el proceso, pero también debo decir que fue un proceso en donde me ayudaron a hacerlo todo bien, pero Muy tuyo. muy yo. La idea nunca fue que sonara a lo que el Planeta quisiera, no, para nada. Lo que buscaban era que sonara a lo que yo quería que sonara. Realmente yo debo decir que estoy muy agradecido con Editorial Planeta, porque creo que en general, y con Juan David Correa, porque en general ha sido un proceso en donde me han ayudado muchísimo. Siguieron todas las ideas del lanzamiento que he tenido, como haber hecho una fiesta en un famoso lugar de Bogotá la semana pasada, y lo hicimos, cosa que no, pues como pasa mucho, pero me siguieron la cuerda. Pero en general, digamos que el proceso de estar con una editorial grande finalmente es eso, es que hay mucha gente que está detrás de lo que uno está haciendo y que de alguna manera hay gente que le está ayudando a uno, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Cuando la editorial es tan grande como Planeta, claro, el libro de uno sale y lo están ayudando a uno, pero al otros tiempo 1000 hay 1000 más. Entonces, esas ayudas que le están dando a uno tiene que saber aprovecharlas, porque llega un momento en donde ya empiezan a salir más cosas y entonces por eso yo siempre estoy pendiente de también porque mucha gente se comunica conmigo directamente, trato de hablar con la gente también, o sea, trato de tener como un contacto muy personal y no quedarme con la idea de, que sea lo que sea y que lo que Planeta haga, no, al revés, hay que hacerlo, hay que entender que el libro es de uno y que nadie más lo va a ayudar a uno más que uno mismo, así haya otra ayuda pues, a los lados. Pues Manu, Ricardo, felicitaciones, nos alegra mucho haberlos tenido con nosotros y sobre todo para contarle a la gente estos 2 libros que ya están por ahí que uno puede leer y ser feliz hablando y escuchando de música. No, pues para mí un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Pues Cami, yo creo que quedo con ganas de escuchar música. Sí. Entonces, aguárdenos un ratico, o sea, wait antico, diríamos por aquí, en este programa, porque también se viene un playlist musical especial para que ustedes sigan pasando la noche con Resonantes de Canal 13.